En 1969, dos canadienses publicaron un libro que era textualmente un chiste. Lo escribieron para burlarse de las empresas, de los colegios, del ejército, mejor dicho, de cualquier lugar donde la gente suba de puesto. No pretendía hacer un estudio, pues no tenía datos, no tenía muestra, no tenía nada de lo que hoy le exigiríamos a una afirmación seria sobre cómo funciona el trabajo. Tenía simplemente una frase y esa tenía gracia. Medio siglo después, tres economistas se tomaron el trabajo de revisar los datos de 131 compañías con casi 40,000 personas adentro para ver si el chiste tenía razón. Lo de hoy es el principio de Peter. ¿Por qué la gente sube hasta el puesto donde deja de servir y ahí se queda? Obviamente, pues no van a oír que sus jefes sean brutos, ni una lista de señales para detectar a uno. Y pues van a oír cuánto cuesta en plata medida un ascenso mal dado. Buenas y santas, feliz día, feliz tarde o feliz noche, cualquier día que este sea. Esto es Behind the Cue, episodio 24. Nuestra historia de hoy comienza con Lawrence Peter, que era un profesor canadiense nacido en Vancouver. Él se dedicaba buena parte de su vida a la educación y a mirar cómo funcionaban los colegios por dentro. Y mirando los colegios por dentro se le fue formando una obsesión rara. No con los alumnos, no ese tipo de obsesión, sino con los adultos, con los directores, los coordinadores, los supervisores de zona, con esa gente que en algún momento había sido buena en algo y ahora estaba ocupando un escritorio donde claramente no era buena en nada. Imagínense que Peter empezó a coleccionar casos, uno aquí, otro allá durante años. Y mientras más coleccionaba, más se le repetía el mismo patrón con una regularidad que ya no parecía casualidad. Imagínense que la persona que estaba estorbando en ese cargo no era una persona mediocre que se coló por una puerta de atrás. No era el sobrino de nadie, sino que era casi siempre alguien que había sido excelente. Y pues excelente en el puesto anterior. Tan excelente que lo sacaron de ahí. Y eso es lo que Peter no lo dejaba dormir. Porque si el problema fuera la gente mala, pues la solución sería obvia, contratar mejor. Pero el problema eran los buenos. El sistema estaba tomando a sus mejores y los estaba poniendo justo donde dejan de serlo. Y entonces para publicarlo, pues se juntó con Raymond Hall, que era un dramaturgo y guionista de televisión. Hall escribió el texto, el material y la teoría pues eran de Peter. Y esto salió en el 69 con el título más directo posible. Y pues lo llamó El principio de Peter. Y la formulación cabe en un solo renglón, y es la siguiente. En una jerarquía, todo empleado tiende a ascender hasta su nivel de incompetencia. Escúchenlo otra vez. En una jerarquía, todo empleado tiende a ascender hasta su nivel de incompetencia. Ahí tiene un truco. No dice que la gente sea incompetente. Dice que la gente sube mientras es competente. Y ese es el motor. En otros términos, el sistema funcionando de manera perfecta, sin corrupción, sin palanca, sin nadie haciendo nada malo, pues lleva a cada persona hasta el puesto donde ya no rinde y ahí la deja. Fíjense lo elegante que es como trampa. No hay a quien culpar. El que ascendió a la persona la ascendió por buenas razones y con la mejor información que tenía. Pues la persona aceptó porque significaba más plata y más respeto. Nadie se equivocó en ningún paso y aún así el resultado final es malo para todos. Y aquí es donde queda claro que esto era una broma. Pues Peter anunció que sin querer había fundado una ciencia nueva y la llamó jerarquiología, el estudio de las jerarquías. Y él ni corto ni perezoso pues se puso él mismo el título de jerarquiólogo. Y pues él escribió el libro con casos que parecen de sátira porque son de sátira.
con nombres cambiados y situaciones llevadas al absurdo. Era simple humor, humor de los años 60. Mejor dicho, con esa cara seria del que finge que está dando una conferencia académica mientras dice disparates. Y pues el libro se convirtió en un éxito enorme, a, a- a pesar de todo, pero no por las razones que ellos esperaban. Y pues, ¿qué pasó? Pues que la gente no lo leyó como comedia, sino lo tomó como una explicación. Y la reacción que lo volvió un fenómeno fue siempre la misma. Por fin alguien supo en palabras lo que pasa en mi oficina. Y de ahí en adelante la frase se soltó y se fue sola. Y pues se volvió una de esas cosas que todo el mundo repite en las reuniones sin haber leído jamás de dónde salió. Como suele suceder con el 1% de mejora diaria o con las 5 etapas del duelo. La frase viaja y la fuente se queda atrás. Y como toda frase que viaja sola, se le fue pegando autoridad que nadie le dio. Imagínense que 50 años de gente citándola en presentaciones como si fuera un hallazgo científico, cuando lo que era en su origen es un señor haciendo un chiste bien construido sobre su propio gremio. Y pues lo cual deja una pregunta incómoda flotando durante ese tiempo. ¿Un chiste que todos repiten es un chiste que todos repiten porque es gracioso o porque es cierto? Ahora saltando al 2019, The Quarterly Journal of Economics, que es una de las revistas de economía más exigentes que existen, publica un estudio con un título que no disimula, Ascensos y el principio de Peter. Y pues lo firman nada más ni nada menos que tres investigadores. El primero, Alan Benson de la Universidad de Minnesota, Daniel Lee del MIT y Kelly Shue de Yale. Y su pregunta es la que nadie se había podido hacer en serio hasta entonces. Peter tenía una teoría. ¿Se puede medir? Y pues el problema de fondo para cualquiera que quiera estudiar esto es que medir lo bueno que es alguien en su trabajo es casi siempre imposible. ¿Cómo compara usted con un número limpio a dos analistas, a dos diseñadores o a dos coordinadores? Puede pedirle a los jefes que los califiquen, claro, pero entonces está midiendo la opinión del jefe, que es precisamente lo que queríamos evitar. Y pues si el jefe ya decidió que alguien es su favorito, pues la calificación va a decir eso y no otra cosa. Por eso ellos escogieron el área de ventas, porque en ventas hay un número que no se discute, lo que la persona vendió en dólares cada mes, y no depende de si le cae bien a alguien. Y pues hay algo mejor todavía, que es lo que hace que ese estudio exista. Y cuando a un vendedor pues lo ascienden a jefe, sus subordinados también venden. Y eso significa que usted puede medir con la misma vara y en la misma moneda cómo le iba a esa persona antes de mandar y cómo les va a los que ahora dependen de ella. Esa es la única forma de responder la pregunta de Peter sin opiniones de por medio. Un número antes, un número después, y la misma regla para todos. Y pues ustedes estarán preguntando de dónde salieron los datos. Pues imagínense que los datos vienen de una empresa que le vende a otras compañías el software con el que miden a sus vendedores. O sea, ese software registra venta por venta, quién vendió qué, con quién y en qué punto el organigrama estaba en ese momento. Y pues es información que existe porque las empresas la necesitan para pagar comisiones, no porque alguien quisiera estudiar nada. Y pues eso es justamente lo que hace esto confiable, porque nadie la produjo sabiendo que un investigador la iba a mirar. Y es una diferencia grande frente a la mayoría de los estudios sobre trabajo que se hacen con encuestas, ya que en una encuesta pues la gente contesta lo que cree que debería contestar. Y pues acá nadie contestó nada, quedó registrado lo que hicieron mes por mes porque eso dependía de su sueldo. Entonces imagínense que para esta muestra pues se evaluaron 131 empresas y alrededor de 38.843 vendedores, de los cuales 1.553 de ellos ascendieron a cargos de jefatura durante el periodo estudiado. Y estamos hablando de más o menos 5.956 jefes en total entre los años del 2005 al 2011. Y pues hay algo que conviene decir en voz alta porque cambia cómo se oye todo lo demás.
Y pues esta gente no vendía celulares en un centro comercial. Imagínense que la mayoría hacía ventas grandes de empresa a empresa, o sea, el B2B, con sueldos bastante por encima del promedio de su oficio. La mayoría pues son empresas de tecnología y de servicios. Ahora bien, para que este estudio sirva de algo tiene que responder dos preguntas seguidas en orden. La primera, pues, ¿a quién ascienden a las empresas de verdad cuando uno mira los datos y no el discurso? Y la segunda, pues la que duele, a esos que ascendieron, ¿cómo les fue? Porque una empresa puede tener escrito en su política de talento que valora el liderazgo, la colaboración y el pensamiento estratégico, pero los datos de quien subió, en cambio, no tienen política de talento. Los datos dicen lo que efectivamente pasó. Y pues las dos respuestas tienen un número. Pero antes de dárselas, pues tengo que volver otra vez a 1969 porque el chiste tenía una segunda parte y pues sin ella las cifras no pegan igual. Entonces volvamos de nuevo al libro, porque la parte que hizo famoso al principio de Peter no es el ascenso, es lo que pasa después del ascenso. Y pues piensen en la persona que ya llegó a ese puesto donde no da la talla. ¿Qué le pasa? Pues no la ascienden más evidentemente. Eso se acabó, aunque a veces le tomen 2 o 3 años en la organización admitirlo. Pero tampoco la pueden echar, porque echar a alguien es costoso, es incómodo y hay que buscar reemplazo, y hay que explicarlo, obviamente. Y sobre todo, pues, hace quedar mal a quien lo ascendió, que muchas veces es la que tendría que tomar la decisión de sacarlo. Entonces, pues, esta persona termina quedándose años y a veces décadas, con reuniones, con presupuesto y con gente a cargo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el sistema no se rompe cuando alguien llega a su nivel de incompetencia, simplemente se estabiliza ahí y ese es el punto de reposo. Y pues desde ahí Peter sacaba su conclusión más ácida. Con el tiempo suficiente, todos los puestos de una organización pues terminan ocupados por gente que ya no puede con ellos. Y pues que el trabajo que de verdad se hace, decía, pues lo hacen los que todavía no han llegado a su nivel. Obviamente es una exageración, pues es sátira y ese era el punto. Pero pruebe a decírselo a alguien que lleve 15 años en una empresa grande y mire la cara que pone. Y pues hay una consecuencia que Peter deja implícita, que es la más cruel de todas. Si el que todavía rinde es el que no ha terminado de subir, entonces la recompensa por ser bueno es que le quiten el trabajo en el que era bueno. Y la organización se come con sus propios expertos de un ascenso por vez. Y pues si le queda duda alguna de que esto se escribió para reírse, está la solución que Peter propone. Y pues la llamó incompetencia creativa. Y pues la idea es esta. Si usted está feliz donde está y sabe que ascender lo va a arruinar, pues entonces cultive discretamente algún defecto inofensivo. Algo que no afecte su trabajo, pero que lo saque de la lista de candidatos. Y pues dentro de los ejemplos que nos dejó Peter están cosas como parquear de vez en cuando en el puesto del jefe, o dejar los cajones del escritorio abiertos al final del día, o saltarse el café de las 10, o vestirse con un gusto apenas cuestionable. Y pues con esto lo que trataba de implicar es que uno debería sabotearse un poquito a propósito, pues para que lo dejen en paz haciendo lo que sabe hacer. Y pues esto a la final es totalmente ridículo. Es una broma dentro de una broma. Y sin embargo, pues hay gente que lo hace, sin haber leído nunca el libro. Y todos conocemos a ese técnico que es buenísimo, que lleva más de 8 años diciendo que no quiere ser coordinador. Y que cada vez que le ofrecen encuentra una razón nueva. Que este año no, que está en mitad de un proyecto, que prefiere esperar a que entre alguien más. Y en la empresa lo leen como falta de ambición, la falta de hambre, dicen. No quiere crecer. Y pues ese señor no es un desubicado sin ambición. Lo que pasa es que, y pues ese señor entendió el problema antes que su empresa. Y lo único que tiene a la mano para defenderse es decir que no una y otra vez hasta que dejen de preguntarle. Y pues todo esto que les estoy contando pues está en el libro, que sigue en circulación 57 años después y se consigue traducido. Y eso usted lo lee en 2 tardes y da risa, que es lo que menos uno esperaría de un libro de administración. Si tienen la oportunidad, léanlo pues a sabiendas que es comedia. Y el escalofrío pues llega solo, cuando reconoce a alguien en la página, a veces a un jefe,
a veces con suerte a tiempo a uno mismo. Ahora bien, todo lo que les acabo de contar es una idea, ingeniosa, incómoda, repetible en una reunión. Pero una idea ingeniosa no es evidencia. Y durante 50 años nadie lo midió. Y pues el principio de Peter se ha citado miles de veces sin un solo dato detrás. Y lo que hicieron en el 2019 fue exactamente eso, convertirla en evidencia o en nada. Ahora retomando nuevamente lo del estudio que hicieron en el 2019, pues ahí surgieron varias preguntas. La primera pregunta es, ¿a quién asciende la gente? Y pues la respuesta, pues al que más vende, sin misterio. Y esto pues, y pues con esto en cuenta y con los datos de las 131 empresas en la mano, pues esto nos da a entender que entre más vendía alguien el año anterior, pues más probable era que lo subieran a jefe. Era una relación limpia, sostenida, sin quiebres raros. Y pues para dimensionarlo en un mes cualquiera, pues la probabilidad de que un vendedor lo asciendan es de apenas del 0,23%. Es un evento muy raro. Y pues la mayoría de los meses en la mayoría de las empresas no asciende nadie. Y pues duplicar sus ventas frente a las de sus colegas, pues esto solamente le suma un 0,074 puntos porcentuales a esa probabilidad. Suena diminuto dicho así, pero en la práctica significa que vender el doble aumenta sus posiciones de ascenso un 32%. Y duplicar no es una hazaña rara en estos datos. Equivale a pasar al del percentil 50 al 67 entre sus colegas. Y estamos hablando de esto mes tras mes, año tras año, y eso pues decide carreras enteras. Así se ven los datos, una regla que ninguna empresa escribió pero que todo el mundo entendió. Y pues hay un detalle más fino que a mí me parece el más revelador de esa primera parte. No pesa solo cuánto vendió usted, pesa ser el número uno de su equipo. Con las ventas ya descontadas, el puesto en el ranking sigue precediendo al ascenso, lo que significa que la empresa no está premiando exactamente el resultado, sino está premiando el podio. Y pues hasta aquí nada sorprendente. Las empresas ascienden a los que rinden. Y pues uno diría que así debe ser, y que lo contrario sería injusticia. A lo que nos lleva a la segunda pregunta. A esos que ascendieron, ¿cómo les fue mandando gente? Y pues entre los que ya fueron ascendidos, mientras más vendía la persona antes del ascenso, peor jefe resultó ser. Los investigadores, imagínense, miden a un jefe por una sola cosa. ¿Cuánto más venden sus subordinados por tenerlo a él al frente y no a otro? Y pues bien, duplicar las ventas que ese jefe tenía antes corresponde a una caída del 0,061 en esa medida. Y no es que el mejor vendedor sea un jefe apenas normalito, y no es que el talento de vender simplemente no sirva para mandar, que sería pues una noticia neutra. Y pues lo que pasa es que las relaciones va al revés. ¿Y pues a qué me refiero? Que es que el número que usó para escogerlo predice negativamente lo que va a pasarle al equipo. Y pues dicho de una manera más coloquial y un poquito más incómoda, esto significa que el criterio con el que usted eligió no es que fuera inútil, es que estaba apuntando en la dirección contraria. Y pues cómo se ve eso en una oficina de verdad. Y pues imagínense que los autores hicieron la cuenta en términos humanos. Y pues resulta que un jefe promedio en esa muestra tiene 5 personas a cargo. Y duplicar las ventas que ese jefe tenía antes de ser jefe predice que las ventas totales de su equipo pues van a ser casi el equivalente a un tercio de un trabajador. ¿Y pues a qué me refiero? Pues que un equipo de 5 personas que rinde como 4,7 un día tras otro. Y pues no es que alguien haya renunciado o haya faltado, y pues que no hay un tablero donde eso se vea. Y antes de que alguien piense lo obvio, que a lo mejor esos equipos ya vienen flojos, pues los autores lo probaron. Y que el efecto es igual o más fuerte cuando el ascendido le dan un equipo distinto al suyo. No es que el equipo fuera malo, es el jefe. Y pues no es que usted haya perdido a nadie, usted ascendió a alguien. Y esa es la misma cuenta con distinto nombre.
Y pues imagínense que hay un tercer hallazgo que para mí es el más útil de todo el estudio y el que menos se cita. Pues imagínense que los investigadores buscaron si en esos datos había alguna otra característica visible, algo que la empresa ya pudiera ver sin contratar a nadie, sin tener que comprar una prueba psicométrica ni inventar una evaluación nueva, pero que sí predijera a un buen jefe. Y pues la encontraron. Y es de una sencillez que da rabia. ¿Con cuánta gente había repartido esa persona el crédito de sus ventas anteriores? O sea, ¿cuántos negocios había cerrado con alguien más y no solo? Los que traían más colaboración a cuesta resultaron mejores jefes. Y esto es medido, no supuesto. Y pues aquí hay que ser honesto con lo que el estudio dice y lo que no. Y pues imagínense que los autores escriben con todas sus letras que no pueden precisar el canal por el cual la colaboración predice un buen jefe. Puede ser experiencia trabajando en equipo, o puede ser que esos negocios fueran más complejos y exigieran coordinar. Y pues la correlación está medida y la explicación es de uno. Y pues a la hora de ascender eso no pesaba. No de forma consistente, no en los datos. Estaba ahí gratis, visible, registrado en la misma base con la que calculaban las comisiones. Y no entraba en la decisión, imagínense eso. Y pues ahora los autores explican por qué. Y la explicación es de las que uno le tuerce el estómago, mejor dicho. Compartir crédito es fácil de manipular. Si mañana su empresa anuncia que va a ascender por colaboración, pasado mañana todo el mundo empieza a meter colaboradores de mentiras en cada negocio. Las ventas, en cambio, son difíciles de inflar. O entró la plata o no entró. Si esto le suena conocido es porque lo es. Y es la ley de Goodhart otra vez, y ya le dedicamos un episodio entero. La medida que sirve para decidir deja de servir apenas la gente descubre que decide. Así que la empresa se queda con el criterio que no se puede hacer trampa, aunque sea el criterio equivocado. Prefiere una vara honesta que apunta mal antes que una vara buena que se pueda torcer. Y pues aquí es donde los dos hilos se tocan y donde el episodio deja de ser una anécdota simpática. Porque la lectura fácil de todo lo anterior es qué torpe las empresas, 50 años de advertencia y siguen ascendiendo mal. Y pues esa lectura es cómoda, es la que uno quiere creer si nunca ha tenido que tomar la decisión y esa es falsa. Y el mismo estudio la desarma. Benson Lee y Xu miraron si las compañías se comportan como si supieran del problema, y sí saben. Cuando el cargo de jefe implica más responsabilidad, equipos más grandes, más gente en riesgo si la cosa sale mal, esas mismas empresas le bajan el peso a las ventas y le suben el peso a la colaboración. Y cuando los vendedores ya están bien pagados por comisión, pues también le bajan el peso a las ventas. Miren lo que significa ese segundo caso, porque es la clave de todo. Si la gente ya está bien recompensada con plata por vender mucho, entonces la empresa no necesita usar el ascenso para motivarla. Y ahí se da el lujo de ascender pensando en quién va a ser mejor jefe. O sea, que la empresa promedio no está ciega, está calculando. Y lo que está calculando es esto. El ascenso en la mayoría de las organizaciones no es principalmente una decisión de a quién le queda bien el cargo. Es el premio mayor del sistema de incentivos. Es la zanahoria que hace que la gente se esfuerce durante años en el puesto que ya tiene. Ahora piénselo desde el otro lado del escritorio. Si usted simplemente ascendiera estrictamente al que va a ser mejor jefe, entonces usted tendría que pasarse por encima de su mejor vendedor. Y al día siguiente su mejor vendedor y todos los demás que están mirando, porque en una oficina todo el mundo mira. Y pues aprenden que romperse el lomo pues no lleva a ninguna parte. Y lo que usted se ahorró en un mal jefe lo va a pagar en 50 personas que bajaron el ritmo. Y eso tampoco sale en ningún reporte. Entonces, la empresa hace un trueque. Acepta un jefe peor a cambio de mantener viva la promesa que motiva a los 50 que no ascendieron. Y pues el ascenso dejó de ser una asignación de cargo
y se volvió una forma de pago. Pero el problema es que se paga con el equipo de otro. Y pues visto así, el chiste de 1969 pues cambia de naturaleza. Peter creía estar burlándose de la torpeza de las jerarquías, y lo que había encontrado sin saberlo pues era el precio de un incentivo. No es un error del sistema, es una factura que el sistema paga a propósito y que casi nunca se pone en el mismo renglón que en el beneficio que compra. Y pues dicho esto, les quiero contar una anécdota que pasó en Barings Bank por allá en el año 95. Imagínense que un señor que se llama Nick Leeson entró a trabajar al Barings Bank en el año 1989. Y el Barings era la casa bancaria más antigua de toda Inglaterra. Imagínense que la fundaron en 1762, o sea, casi 236 años de historia, mejor dicho. ¿Y qué tan vieja? Pues cuando Estados Unidos le compró Luisiana a Napoleón en 1803, casi una cuarta parte del territorio que hoy tiene el país, la plata la puso el Barings. Leeson venía del área administrativa, de la parte de atrás del negocio, la que confirma y liquida las operaciones. Y pues el man era muy bueno. Resolvía los líos operativos que otros no sabían resolver, entendía la plomería del banco mejor que la gente del frente. Y pues un día lo mandaron a Singapur y allá empezó a producir resultados que en Londres se veían espectaculares. Ganancias que no se explicaban del todo, pero que llegaban. En 1992 pues lo ascendieron a gerente general de las operaciones de futuros en Singapur. Y pues con ese ascenso quedó a cargo de dos cosas al mismo tiempo: de operar en el mercado y de liquidar y controlar sus propias operaciones. Es decir, el mismo señor apostaba y el mismo señor llevaba el marcador. Separar esas dos funciones tiene un nombre propio en el control interno, y eso se llama segregación de funciones. Y pues no es un detalle técnico exótico, es lo primero que revisa cualquier auditoría. Pero separarlas habría significado quitarle una parte del cargo al hombre que estaba produciendo los mejores números de la región. Leeson escondió pérdidas crecientes en una cuenta de errores durante casi 3 años. Cuando reventó en febrero del 95, pues imagínense que la cifra era de 827 millones de libras esterlinas, el doble del capital del banco. El Barings, 233 años después, se vendió por una libra. Una libra. Y Leeson fue condenado a 6 años y medio de cárcel, de los que cumplió poco más de 4. El principio de Peter no explica el fraude de Leeson. Esconder pérdidas es una decisión suya y es un delito, y por eso hay una condena. Que alguien esté en un puesto que le queda grande no lo obliga a mentir. Hay miles de personas mal ascendidas que no cometen ningún delito. Lo que el principio de Peter explica es que por qué estaba ahí. Un hombre que era bueno resolviendo operaciones terminó por serlo, a cargo de juzgar riesgos y de supervisarse a sí mismo. Dos oficios distintos del que hacía bien. Y pues terminó con dos oficios distintos del que hacía bien. Y pues nadie en Londres separó las dos funciones porque estaban premiando resultados, no evaluando si el cargo correspondía con la habilidad. Y el fraude pues a la final fue de Leeson, el puesto fue del sistema. Y pues si quieren ver esto pero en versión comedia, pues existe un retrato perfecto y dura 20 minutos por capítulo. Y pues estoy hablando de nada más ni nada menos que de The Office. Y pues la versión estadounidense, que cuenta sobre Michael Scott, que es explícitamente el mejor vendedor que tuvo una sucursal y que por eso lo ascendieron a gerente regional. Y pues básicamente la serie entera es un hombre haciendo mal un trabajo para el que fue elegido por hacer bien otro. Y pues hay un detalle que uno solo nota cuando ya conoce el estudio. Cuando la serie lo devuelve a vender, vuelve a ser brillante. Y el talento pues nunca se fue. Lo pusieron en el cargo donde no servía. Y antes de lo aplicable, quiero contarles un caso donde esto no costó plata. Imagínense que el señor George McClellan era un organizador extraordinario.
Y en 1861, cuando el ejército de la Unión era un desorden de voluntarios sin instrucción, McClellan lo convirtió en el ejército del Potomac. Los entrenó, los disciplinó, los equipó, los alimentó y consiguió que esos hombres lo adoraran. Y pues construyendo ejércitos pues era el mejor que tenían. Y en eso pues coinciden hasta quienes más lo critican por lo que vino después. Y por eso mismo lo pusieron a comandarlo en batalla, que es, si uno lo piensa, la decisión más natural del mundo. ¿A quién más le van a entregar el ejército sino al que lo construyó? Y en campaña el mismo hombre resultó ser otra cosa. Sobreestimaba sistemáticamente al enemigo, pedía siempre más refuerzos antes de moverse, y pues atacaba siempre tarde cuando ya se había cerrado la ventana. Y pues las virtudes eran las mismas, por cierto. La prudencia que lo hacía un organizador impecable, no mandar a nadie a pelear sin estar listo, y pues era exactamente lo que lo paralizaba cuando había que decir en una hora con información incompleta. Y pues resulta, pasa y acontece que el 17 de septiembre de 1862 en Antietam, McClellan enfrentó al general Lee con superioridad numérica y con los planes del enemigo literalmente en la mano, porque imagínense que un soldado había encontrado una copia extraviada envuelta en unos cigarros. Y pues imagínense que ese día terminó con 22.717 bajas, contando entre muertos, heridos y desaparecidos. Y pues hasta la fecha sigue siendo el día más sangriento de la historia militar de Estados Unidos. Y pues McClellan, con Lee replegándose al río a la espalda, no persiguió. Tenía reservas sin usar y no las usó. Lincoln, que ya venía harto, se dice que le diagnosticó the slows, una enfermedad que él mismo se inventó para el caso, algo así como el mal de la lentitud, y terminó relevándolo del mando. Y pues preparar un ejército y comandarlo en batalla se parecen mucho vistos desde afuera, pero son oficios distintos, y esa diferencia ese día se contó con cuerpos. Entonces, ¿qué hace su merced con esto un lunes cualquiera, con la gente que usted ya tiene y sin poder reescribir la política de talento de su empresa? Pues lo primero es lo más difícil, porque no es una técnica sino una renuncia. Deje de usar el ascenso como forma de pago. Si la única manera que tiene su empresa de reconocerle a alguien que es excelente es ponerlo a mandar, entonces su empresa va a seguir convirtiendo excelentes especialistas en jefes mediocres para siempre. Y pues ninguna capacitación de liderazgo va a arreglar eso. Está tratando un problema de diseño con un taller de 2 días. Y pues la salida existe, y es más sencilla de lo que suena. En vez de una sola escalera, 2. Una que lleva a dirigir gente y otra que lleva a saber más y hacer mejor el oficio, con niveles de verdad, con el mismo sueldo y con el mismo peso en la mesa. Y pues ahí está la prueba de fuego que casi todas las empresas reprueban. Si el camino técnico paga menos o pesa menos que en la reunión, o no se invita a las decisiones importantes, pues no es una escalera. Es un premio de consuelo, y pues todo el mundo lo nota en la primera semana. Y lo segundo es más fácil y se puede hacer sin permiso de nadie, con el equipo que usted tiene hoy. Ascienda con evidencia del oficio nuevo, no del viejo. Antes de que su merced le entregue el cargo a alguien, dele el trabajo por pedazos y mire a ver qué pasa. Que entrene a 2 personas nuevas y vea un mes después si esas 2 personas les quedó algo. Que le toque, mejor dicho, coordinar un proyecto con gente que no lo reporta. Que ahí es donde su merced se da cuenta de verdad si sabe conseguir que las personas pasen sin poder ordenarlas. O póngalo a cubrir a un jefe de 2 semanas de vacaciones. Y cuando vuelva usted no mire los resultados del área. 2 semanas no mueven ningún número, sino cómo quedó el equipo, si quedaron tranquilos o si quedaron con miedo, si le preguntaron cosas o si dejaron de preguntar. Está mirando lo mismo que encontraron los investigadores con los datos,
si esta persona rinde a través de otros o solo a través de sí misma. Y ojo con la trampa, que es la misma de siempre. Si usted anuncia que va a ascender al que colabore, va a recibir colaboración de teatro durante meses. Por eso se mira lo que la persona ya hizo cuando a nadie estaba contando, no lo que empieza a hacer el mes que se abrió la vacante. Y lo tercero, que casi nadie hace, es hacer que volver no sea un castigo. Peter tenía razón en una cosa incómoda. La gente se queda en el puesto donde no rinde porque bajarse es una humillación pública. Todo el mundo se entera. Y en la mayoría de las organizaciones devolverse a un rol técnico se lee como fracaso. Se comenta en los pasillos y se recuerda por años. Si eso es así en su empresa, entonces cada ascenso equivocado es permanente por diseño. Usted no tiene un problema de selección, tiene un problema de puertas que solo abren por un lado. Y dígalo en voz alta, cuando ascienda a alguien, que los primeros 6 meses son una prueba de los dos lados, no solo si de la persona sirve para el cargo, sino que también si el cargo sirve para la persona. Y pues si no funciona, pues que el regreso conserve el sueldo y conserve la cara. Y esto pues sale infinitamente más barato que un equipo de 5 rindiendo como 4.7 durante los próximos 6 años. Imagínense que los investigadores calcularon qué pasaría si esas empresas ascienden buscando calidad gerencial en vez de solo premiar ventas. La calidad promedio de los jefes subía un 30%, no con gente nueva, con los mismos candidatos que ya tenían adentro. Y estamos hablando de un 30% más de calidad en los jefes sin tener que contratar una sola persona y sin comprar una sola herramienta y sin un solo peso de presupuesto adicional, simplemente escogiendo distinto entre la gente que ya está sentada ahí. Y pues ese 30% es además una de las pocas cifras que sobrevivió igual del borrador de 2018 al estudio publicado en 2019. Y pues lleva casi 7 años ahí, publicada, abierta, sin que nadie la use. Si quieren oírlo directamente de ella misma, pues Kelly Shue lo explica en un video corto de Yale, en un artículo que se llama Sin sutileza ninguna, ¿por qué mi jefe es incompetente? Está abierto, es gratis y dura menos que este segmento. Y pues antes de despedirme, pues quiero dejarles una pregunta. Y esta vez no es sobre su jefe. Sería demasiado cómodo. Y esta es más sobre usted. ¿A quién ascendió usted por lo bueno que era en el puesto anterior? No hace falta que sea un desastre. No estoy pidiendo una confesión. Puede ser alguien que está bien, que cumple y que nadie cuestiona en ninguna reunión. La pregunta es más precisa que eso. ¿Usted lo escogió por lo que iba a tener que hacer o por lo que ya había hecho? Y si fue por lo segundo, ¿en algún momento revisó si funcionó? Y la segunda mitad de la pregunta, que es la que de verdad cuesta, ¿esa persona sabe que puede devolverse? Porque si no lo sabe, pues entonces su merced no le dio un ascenso. Le dio un lugar del que no puede salir sin quedar mal y encima le dijo que se lo había ganado. Y pues escríbanlo en los comentarios de Spotify o en de Apple Podcast. Yo los leo todos y les voy a ser franco. Y no es una hazaña, porque ahorita mismo la sección de comentarios de este podcast es un desierto con viento. Así que si usted escribe algo, no se va a perder entre 100, va a ser el único. Y pues yo lo voy a leer ese mismo día. Si esto les hizo pensar en alguien que ascendieron o en alguien que están a punto de ascender, pues compártanlo. Va a ser más útil que decírselo de frente y bastante menos incómodo para todos. Y pues si quieren seguir la conversación por fuera, pues estoy en LinkedIn como Andrés Bermúdez Rodríguez. Ahí publico las cosas que no caben en un episodio y ahí se arman las mejores discusiones.
Para el próximo episodio pues les debo algo, y ya llevo 24 episodios debiéndolo. Este podcast se llama Behind the Queue, detrás de la fila, y en todo este tiempo nunca les he hablado de la fila o el queue, y eso se acaba. La próxima vez les traigo la ley de Little, una fórmula de 3 variables publicada en 1961 que explica por qué su cola o su queue no baja, ni la del teléfono, ni la de los tiquetes abiertos, ni la del proceso que lleva 3 semanas atascado y que todos los lunes alguien promete destrabar. Y pues les adelanto lo incómodo, para que vengan preparados. La respuesta casi nunca es poner más gente. La fórmula dice exactamente por qué, y dice también qué es lo que sí funciona. Yo soy Andy, y recuerden, el ascenso no es un premio, es un cambio de oficio.